No es en lo absoluto extraño que dentro de nuestros ancestros de la fe, Abraham sea mencionado. Y de hecho es uno de los a los que se les da más espacio. Quizá si no se hubieran mencionado a Abel, no nos hubiéramos percatado o espantado. Pero si hubiera faltado Abraham, algo estaría mal, porque ciertamente es un gran ejemplo de fe. De hecho, este no es el único lugar en donde la fe de Abraham sale a la luz como ejemplo. En Romanos capítulo 4, también aparece Abraham y se habla de su fe. Ahora, me sirve mencionar que Abraham es mencionado por su fe en Romanos capítulo 4 y en Hebreos 11, no solo para hablar de su popularidad, sino incluso para hacer una distinción en cuanto a cómo está siendo vista la fe en cada uno de estos eventos, en cada uno de estos textos. Y es que en Romanos 4 se menciona la fe de Abraham como el ejemplo de aquel que es perdonado sin obras, sino solo por fe. ¿Recuerdan el argumento de Pablo en Romanos 4? Está diciendo, sepan esto, su padre Abraham era un idólatra. Y entonces, antes de que fuera circuncidado, Dios lo llamó y él creyó. Y cuando creyó, Dios le perdonó y lo vistió de justicia, sin que hiciera todavía nada, ni bueno ni malo. O más bien, nada bueno, pero sí mucho malo. Entonces, en Romanos 4, la fe de Abraham sirve para decir, ustedes también pueden ser perdonados. Y déjenme decirles hoy, a todo aquel que ha pecado, esto es, a todos los que estamos aquí, tú puedes ser perdonado sin obras, de la misma manera que Abraham fue, creyendo en el Mesías Salvador, creyendo que ese Mesías fue crucificado por tus pecados. Así nos enseña Pablo en Romanos 4 que el hombre puede tener salvación por la sola fe, sin las obras de la ley. Ahora, la fe en Hebreos 11, la fe de Abraham en Hebreos 11 no es para tratar el tema de que puede ser perdonado sin obras, sino es para decirte esto. Bueno, este mismo Abraham que fue perdonado por creer en Jesucristo, esa fe que el Espíritu Santo le dio, tiene una manifestación visible. Así que, como cristianos, como protestantes, creemos que la salvación es por la sola fe, pero que la fe nunca está sola. Esta siempre viene acompañada de las otras gracias del Espíritu Santo: fe, esperanza y amor, lo cual resulta en obediencia, en sumisión, en adoración, en fruto de labios que confiesan su nombre, en tomar la cruz. Todo eso es el resultado de la fe. No es para que seamos salvos toda esa obediencia. No, es porque ya hemos creído en Jesucristo y hemos sido salvos, que ahora esa fe empieza a dar frutos. Y hoy veremos algunos de los frutos de la fe de Abraham. Y digo que algunos de los frutos porque este pasaje, por más que intenté que fuera un solo sermón, no me dejó. Luchaba el sermón. Yo quería meterlo en uno, pero el pasaje luchaba y al final van a ser varios sermones en la fe de Abraham.
Pero hoy quiero hablarles particularmente de lo que se encuentra en el versículo 8 al 10, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a saltar esta ocasión el tema de Sara y vamos a ir hasta el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Comencemos por ver el llamamiento de Abraham. Dice el texto: porque Abraham, siendo llamado. Hermanos, el libro de Josué, capítulo 24, nos da un buen resumen de esto. Dice: vuestros padres, está hablando, recuerden, Josué está hablando a la congregación, de hecho una generación que dejó Moisés, una nueva generación, y está recordándoles sus antecedentes, sus ancestros. Y él dice: Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Vean esto. Abraham era un idólatra. Abraham estaba en una sociedad, estaba en un pueblo idólatra que se postraba ante falsos dioses, y él y su familia también lo hacían. Pero vean esto, hermanos. Dios lo llamó. El mundo para este entonces no estaba nada bien. Recuerden, ya pasó el diluvio para este tiempo. Ya se volvieron a reproducir diferentes pueblos. De hecho, ya ocurrió lo de la Torre de Babel. Y Dios ha traído otro juicio, ha traído confusión de lenguas. Hay idolatría en el mundo. Hay un pueblo orgulloso, hay un pueblo que no se está acordando de Dios. Y hay un Abraham, en este tiempo un Abraham. Hay un Abraham al cual Dios le dice: ven, yo te voy a dar salvación. Yo te voy a hacer mi pueblo. Hermanos, Dios ha hecho eso con cada uno de nosotros. Dios ha hecho esto con cada uno de nosotros. Habiendo estado en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, Dios, que es grande en misericordia, nos dio vida y nos llamó. ¿De dónde te sacó a ti el Señor? ¿De qué lodazal? ¿De qué idolatría? ¿De qué vicio? ¿De qué hipocresía? ¿De qué religiosidad? Porque algunos piensan que los únicos que necesitan la religión son aquellos que están en adicción, o que son muy adúlteros, o que son muy malas personas y demás. No, también los religiosos necesitan salvación, porque aquellos que piensan que por su buena conducta son salvos, necesitan ser llamados a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Así fue llamado Abraham, y así hemos sido llamados tú y yo. Pero no quiero que pierdan algo de vista para entender el llamamiento de Abraham. Hermanos,
¿Por qué Dios no salvó a Abraham y lo dejó en su ciudad? Porque a ti te salvó y quizá todavía estás en tu ciudad. ¿Por qué Dios salvó a Abraham y le dijo, ven fuera? Hermanos, yo estoy seguro que Dios tenía más pueblo quizá en ese lugar que Él iba a salvar. Y en otros lugares, seguramente puede ser. Porque la promesa se iba esparciendo. El evangelio o el protoevangelio, como lo llaman algunos, estaba avanzando. Pero Dios tenía un llamamiento particular para Abraham. ¿Cuál? Que aunque Abraham no merecía la salvación, Dios se la dio, pero además le iba a dar un grandísimo privilegio. ¿Qué? Ser el hombre de aquel de quien vendría el Mesías. Eso hay que entender cuando leemos la promesa o el llamamiento desde Génesis 12 en adelante. Recordemos, Dios en el Edén, a la luz de la caída, le dice a la mujer que Él iba a dar salvación por medio de su simiente. O sea, Satanás había intentado hacer daño y eliminar el pueblo de Dios, y Dios dijo, no, de hecho, voy a tener mi pueblo y voy a conseguir ese pueblo a través de uno que va a venir por la simiente de la mujer, o sea, un hombre. Bueno, el tiempo transcurre, viene un juicio y se decide que es a través de Noé, porque toda la generación murió, a través de sus descendientes que iba a venir la simiente prometida. Bueno, dentro de las diferentes ramas que salen de Noé, Dios elige a Abraham para que sea por medio de su simiente, su familia, su descendencia, que iba a llegar el Mesías prometido. Es por eso que Dios llama a Abraham fuera de Ur. ¿Por qué? Porque era muy probable que si Dios no cortaba de tajo a Abraham de ese lugar, Abraham se iba a ver constantemente tentado a corromperse, y la santa nación que debía ser formada no se iba a formar. Por eso es que Dios después es muy estricto en eso. Cuando vayan y conquisten, maten a todos, porque tenemos que preservar este pueblo de idolatría, porque por medio de ustedes va a llegar la simiente prometida. Abraham entonces es llamado fuera de su familia porque tenía el privilegio de ser la familia o el hombre por medio del cual la simiente prometida, que aplastaría la cabeza de la serpiente, llegaría. Déjenme dar una aplicación en esto, hermanos. Hermanos, es muy importante que aprendamos a distinguir entre el llamamiento que Dios hace a todo cristiano y el llamamiento que Dios hace a cada cristiano en particular. Esto ayuda, esto es una vacuna para el legalismo, de hecho. Miren, hermanos, a todos nosotros Dios nos salvó por gracia, ¿sí? Y a todos Dios nos ha dado responsabilidades comunes. A todos. Dígame aquí qué cristiano no tiene la responsabilidad, el deber, la necesidad de orar, de leer la Biblia, de ser miembro de una iglesia local, de exponerse bajo la predicación de la palabra, de ser un buen padre espiritual en su hogar, de ser una buena madre espiritual.
de compartir el evangelio. Todas esas cosas y más, mis hermanos, son responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero además de que Dios nos da esos llamamientos generales a todos, esas responsabilidades generales, Dios también da a cada cristiano un llamamiento o una labor particular. Y el legalismo se empieza a formar en la iglesia cuando no entendemos eso. Y hay frustración en jóvenes, en niños, cuando no se entiende esto en las iglesias. Déjenme poner un ejemplo. En la Escritura leemos que Jesús llamó al hombre rico y le dijo: ven, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué no has vendido todo lo que tienes y lo has dado a los pobres? Hubo un hombre llamado Antonio, monje ermita, en el siglo III y IV, que cuando leyó ese pasaje, ¿qué creen que hizo? Vendió todo lo que tenía, encargó a su hermana en una casa, porque eran ricos, y lo dio a los pobres, y él se hizo monje. Hermanos, Pablo fue sensible en esto. Dios llamó a algunos al celibato. Sí, pero no a todos. Por eso Pablo dice: yo quisiera que muchos estuvieran en mi condición, pero sé que no todos. Es un don especial, es un llamamiento especial. Bueno, el hecho de que Abraham fuera llamado a salir de su casa y romper esas relaciones tan abruptamente, nos habla del llamamiento particular que él recibió. Y así como he dicho, cada uno de nosotros recibimos un llamamiento específico. No todos están llamados a ser pastores. No todos están llamados a ser misioneros. Ya dije, sí hay un tema común. Todos estamos llamados a servir a Dios de ciertas maneras. Pero hay también un llamamiento para cada uno. Dios pudo darle a una mujer un llamamiento de ser madre de uno o de dos, y con eso ella va a tener suficiente para ser santificada. Y a otra le ha llamado a ser madre de 6 y próximamente quizás 7 u 8. Y Dios le va a dar a esa mujer la gracia para ello. Dios le ha dado a un hombre riquezas para que las use de cierta manera, para que las ponga al servicio. Pero hay otros que con su economía apenas pueden salir el día a día. Hermanos, entendamos que cada uno recibe llamamientos y dones específicos para ponerlos al servicio al Señor, y caemos en legalismo y frustramos a nuestros hijos cuando pensamos que todos deben embonar en cierto llamamiento. A ver, de que estás llamado a ser un miembro responsable, eso es de todos. No, yo no tengo ese don, hermano. Yo no tengo ese llamamiento. No, mi hermano, lo que no tienes es arrepentimiento. Pero entendamos también la particularidad de esto. Habiendo aclarado eso, habiendo aclarado que Abraham estaba recibiendo un llamamiento especial de ser aquel que guardaría, o que de quien vendría el Salvador, veamos la fe de Abraham. Ya vimos el llamamiento, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, por la fe que hizo, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oh, hermanos, yo sé que quizá hay muchos aquí que no son de Guadalajara, pero les estoy muy seguro, y aunque sé que a algunos les ha costado dejar su tierra y su parentela, nadie ha experimentado de nosotros, seguramente,
lo que implicaba eso para Abraham. Hermanos, para un hombre como Abraham, dejar a su patria, sí, llevó sus siervos, llevó ciertas cosas, llevó ganado, todo eso es verdad, pero dejar su patria, sus contactos, sus compatriotas, era algo que lo ponía en grande riesgo. Pero por la fe obedeció y salió a un lugar que no conocía. Dios le dijo: Abraham, yo te he salvado por gracia. Y ahora, Abraham, yo te he elegido para que tú seas el portador de la simiente prometida. Pero Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham salió. Abraham obedeció el llamamiento de Dios. Hermanos, y esto implicó sufrimiento. Vean el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Un nómada. Aquel hombre, hermanos, vean esto. Aquel hombre del cual se le había cambiado o agregado a su nombre el Padre de Naciones. Abraham, esa última parte en el hebreo, el Ham es naciones, el Padre de Naciones. Habitaba en tiendas, moviéndose de lugar en lugar. Cuando llega con Lot y sus pastores empiezan a pelear, Lot elige lo mejor. Quizá Abraham pensaba, bueno, quizá estoy llamado a ser el rey de Sodoma y Gomorra y corregir todo el pecado ahí. Pero dice, no te preocupes, esa no es la nación que yo te voy a dar. Abraham, yo te voy a dar una gran tierra. Abraham, yo te voy a dar una gran descendencia. Abraham, no podrás contar las tus hijos, así como no puedes contar las estrellas, así como no puedes contar la arena a la orilla del mar, así tampoco podrás contar tu descendencia. Y entonces llega un día alguien y dice, busco por el patriarca Abraham. ¿Dónde se encuentra su castillo? Bueno, de aquí, vuelta de la esquina, y en la primer tiendita que ve así, casita de campaña, ahí encuentra al gran patriarca Abraham. ¿Y sus hijos? ¿Dónde están sus cientos de hijos? Bueno, hasta este momento el patriarca Abraham, el padre de naciones, todavía no cuenta con hijo. Abraham salió sin tener la promesa todavía en las manos. Hermanos, es que el autor de Hebreos está trayendo el ejemplo de Abraham a colación con un propósito. Así estaba semejante en los hebreos. Y así estamos semejantes nosotros hoy. Los hebreos habían escuchado que el Mesías había llegado y él iba a traer paz, y él iba a traer gozo y salvación espiritual, y que ahora la vida iba a empezar a florecer. Pero los hebreos todavía no tenían la promesa en las manos, mis hermanos. Nosotros tampoco hoy hemos visto lo que se ha prometido, lo que se espera. Ahora, déjenme presionar esto para que vean la situación tan difícil de este texto. Versículo 13. Vayan conmigo al versículo 13. ¿Cuántos años después Abraham recibió la herencia, la gran tierra, la gran nación, etcétera? ¿Cuánto tiempo después? Lean conmigo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Por la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es difícil.
Abraham no vio el cumplimiento de las cosas. Vio el cumplimiento en parte, pero muy poquito, hermanos. Reflexionaba en esto. ¿Qué fue lo que obtuvo Abraham, o unas cosas de las que obtuvo Abraham de la promesa? Un pedazo de tierrita para poder, ¿qué? Sepultar a su mujer. Hermanos, ¿no hay algo ahí como de ironía en esa situación? El pedazo de tierra que adquirió Abraham fue para que su esposa ya no la pudiera ver. Murió sin ver lo prometido. Esto quizá puede confundir a algunos y decir, ¿cómo? Dios llama a Abraham para hacerle una gran nación, para darle una gran tierra, y no ve lo prometido. Eso me confunde. En verdad Dios es poderoso, en verdad Dios es bueno, en verdad Dios es fiel, en verdad Dios ama. ¿Dios no acaso se está burlando de Abraham? Algunos de los cristianos del primer siglo podrían tener esa misma confusión. El Mesías vino, iba a traer paz, pero no la estamos viendo. Ahora estamos sufriendo más por nuestra fe. Ahora la vida es más difícil. Miren, hermanos, la vida de por sí ya es difícil, pero siendo cristiano es doble. Porque miren, es difícil para algunos conseguir el pan de cada día. Pero de repente un hombre dice, bueno, mira, nadie se va a dar cuenta de estos billetitos que vamos a meter por acá. Y dice, ten, ayúdate tú también. ¿Y qué tiene que decir el cristiano? Yo no puedo, mi Dios me ve. La vida es difícil en general, pero siendo cristiano y queriendo obedecer la ley de Jehová, lo hace un poco más. Muchos tienen hijos difíciles, pero ¿qué pueden hacer algunos? ¿Sabes qué? Te voy a encerrar en el internado. Pero, ¿qué dice el cristiano? Dios me lo dio en las manos para cuidarlo. Dios me lo dio en las manos para llevarlo a tus pies. Dios ha dado hombres o mujeres difíciles en el matrimonio. Y alguien podría decir, mira, fácil, la vida es difícil y no me voy a cansar más. Ahí está. Pero ¿qué dice el cristiano? Al Señor no agrada el divorcio. Voy a luchar, voy a trabajar en esto. Encontrar, incluso para los solteros, pareja es difícil. Allá afuera muchas veces. Y para el cristiano todavía se cierran más las posibilidades, porque dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aunque una mujer puede llegar a decir, ven, vamos, olvidémonos de la ley de Jehová y forniquemos y encontremos hombres de yugo desigual, casémonos. Y el cristiano dice, no puedo deshonrar a mi Dios. No puedo entregar mi cuerpo a aquel con el que no me he casado. Sí hay tentaciones, sí hay lucha, pero yo quiero honrar a Dios. Mis hermanos, así estaban los creyentes del primer siglo, sabiendo que la vida era difícil, pero ahora que eran cristianos, era todavía más difícil, porque Dios demandaba de ellos una conducta que fuera ejemplar. Todos pasamos por estas luchas y podemos preguntarnos, ¿y en dónde estás pues, oh Señor? Y nos confundimos. Y nos confundimos porque, hermanos, si rechazamos el evangelio de la prosperidad que dice, Dios quiere un carro para ti, Dios quiere una casa en Miami para ti. Sí, todos aquí rechazamos eso. Yo sé que no, que están bien instruidos como para saber que esos son falsos predicadores, falso evangelio, mentiras. Pero a veces tenemos el evangelio de la prosperidad en el corazón cuando
nos quejamos de por qué la vida es difícil en nuestro caminar. Pablo sabía que era difícil y por lo tanto invitó a Bernabé a un viaje y dijo: oye, vamos a ir a consolar a las iglesias y hacerles recordar que a través de muchas dificultades es necesario entrar al reino de los cielos. Y nos confundimos. Déjame preguntarte, ¿hoy estás confundido? Hoy estás confundido de por qué estás pasando lo que estás pasando, de por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo, de por qué te tocó a ti ese hijo difícil o esa esposa difícil o ese esposo difícil o esa economía ajustada. ¿Qué esperaba Abraham? Porque déjenles digo algo. No que Abraham no hubiera luchado con el desánimo de tiempo en tiempo y demás, claro. Pero en última instancia, Abraham permaneció. Abraham no regresó a su patria. Tenía tiempo, dice el autor de Hebreos. Tenía tiempo de regresar. Abraham no regresó a Ur. A ver, Señor, tú dijiste que me ibas a dar una gran tierra, una gran nación, no veo nada, Señor, regreso. Así estaban estos hebreos. Así estaban estos hebreos, pensando en regresar a las antiguas costumbres debido a que veían que el cristianismo era difícil. Y así puedes estar hoy tú, mi hermano. Quizá pensando abandonar el cristianismo porque este es difícil. Quizá pensando dejar de ser un cristiano devoto y mejor ponerte relajado y pasar la vida más sencillita. Quizá estás pensando seguir estando en esa vida tranquilita donde le estás cortando a la cruz. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu situación? O quizá quieres seguir pero estás desanimado. ¿Cuál eres tú esta mañana? ¿Cuál de estos cuatro? ¿El que quiere perseverar pero está desanimado? ¿El que está pensando en abandonar el cristianismo porque es difícil? ¿El que está pensando en cortarle al cristianismo porque este es pesado? Quitarle algunos mandamientos. Este no me gusta, este de el uno por los otros no me gusta. Este de orar los unos por los otros tampoco me gusta. Y este menos. Y esto de exhortar los unos a otros no me gusta. Y que me exhorten menos. Adiós. ¿Estás haciendo eso? ¿Cuánto tiempo llevas ya haciendo eso? Estás entonces regresando a Ur de los Caldeos. Pero Abraham no regresó. Porque Abraham entendía mejor. Veía mejor. Abraham sabía algo. Hermanos, vean esto. Abraham sabía que aunque Dios le había prometido una tierra y una nación, Abraham sabía que no era naturalmente como esto se iba a cumplir. Esto era algo sobrenatural. Mis queridos hermanos, Abraham entendía mejor que muchos dispensacionalistas de hoy en día. Muchos dispensacionalistas piensan que ya se está otra vez haciendo un templo en Jerusalén y se están recobrando las tribus y la gente está empezando a reconocer si son de la tribu de Rubén y de Leví y está pasando esto y wow, Abraham entendía mucho mejor. Tal cosa no pasará, al menos que sea un mero engaño para confundir a muchos. Porque lo que se le prometió a Abraham era el cumplimiento de una nación y de una simiente sobrenatural. Se le enseñó esto a él desde el principio. Abraham, quiero enseñarte, quiero que pongas tu fe, no en las promesas terrenales. Estos solo son señales. Déjenme poner una ilustración. Es como el vino y el pan. No pongan su
mente, sus ojos solo en el vino y el pan. Esto representa algo más. Abraham sabía que la tierra y la herencia eran solo como el pan y el vino, representaban algo más, algo mayor. Abraham entendía eso. Porque si no, dice, hubiera regresado. Pero él esperaba una patria celestial. Dios le enseñó a Abraham que el cumplimiento de la promesa iba a ser sobrenatural. ¿Cómo? Bueno, una de las muchas formas fue por medio de la concepción de Sara. Algo que no podía ser hombre ocurrió. Abraham sabía que la tierra que se le estaba prometiendo era más que esa tierra de Canaán. Abraham sabía que la nación que le esperaba era más que sus hijos y unas cuantas generaciones que él pudiera ver. Abraham sabía que Dios le estaba prometiendo a él ser el padre de aquel que vendría al mundo para morir por nuestros pecados, para ser crucificado y finalmente darnos una herencia en los cielos. Abraham veía eso, hermanos, es lo que estaba en sus ojos. Por eso dice, escuchen el texto: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial. Por eso dice también Juan 8 que Abraham vio su día, dice Jesús, Abraham vio mi día y se regocijó. Hermanos, Abraham entendía más de lo que nos damos cuenta. Abraham sabía que él había sido llamado en esta tierra para ser el portador de la simiente por medio del cual vendría la salvación. La iglesia de los hebreos y hoy nuestra iglesia debemos entender algo semejante. Hermanos, que en un sentido hemos recibido más bendiciones que las que recibió Abraham, pero en otro estamos en una situación semejante. Vean, Abraham recibió un pedazo de tierra, pero no la tierra todavía final. Nosotros ya hemos recibido parte de la herencia. Cristo ya vino, pero ¿qué creen? Todavía no está la plenitud de todas las cosas. Y como Abraham, estamos llamados a vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque no hemos llegado a casa, hermanos. Por eso está trayendo el autor de Hebreos este ejemplo a este pueblo, a esta iglesia. Porque esta iglesia quería ver ya la paz, la tranquilidad, donde no hubiera enfermedad, donde no hubiera dolor, porque eso era lo que se prometía. Pero les está diciendo, en un sentido, ustedes son como Abraham, que han sido llamados del mundo. ¿Qué significa iglesia? Eclesía quiere decir los llamados fuera para congregarse, los llamados a congregarse. Hermanos, en un sentido, la iglesia tiene el propósito de cumplir una función: guardar el mensaje de la simiente prometida hasta que Dios determine, que es tiempo de traer los cielos nuevos y la tierra nueva a su realización. Hermanos, díganme si no todos nos quedamos con un nudo en la garganta. La semana pasada que escuchamos al pastor Javier contarnos todo su testimonio, y particularmente aquella parte donde dijo:
Mi esposa me dijo una noche, tengo hambre. Hermanos, ¿no se nos viene en ocasiones el pensamiento a la luz de eso? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que tu pueblo sufra eso? Señor, ¿qué vas a permitir en nuestro propio país? ¿Qué vas a permitir en mi vida? ¿Qué nos vas a permitir como iglesia? Hermanos, pero nuestros hermanos en Cuba entienden como Abraham. Entienden como Abraham. ¿Y por qué no se van, hermanos, de ahí? ¿Por qué no huyen de ese sistema diabólico? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y quién les predicará a ellos? Hermano, este no es el fin. Esto no es casa. Es tiempo de vivir como peregrinos y extranjeros. De compartir el mensaje de la simiente prometida que ya vino. De hablar las buenas nuevas. No me malentiendan. Esto no significa entonces que te estoy llamando a que hoy busques una forma en la cual sufrir. Recuerdo un hombre que pensaba que le gustaba dormir en el piso. No le gustaba, pero dormía en el piso. Y decía, bueno, es que como no todos los hermanos en el mundo tienen el privilegio de dormir en un colchón, yo tampoco lo voy a hacer. Eso no es entender bien lo que significa obedecer al Señor. Si Dios te ha dado un colchón, pues duerme ahí. Si te ha dado cosas para disfrutar, duerme, disfrútalas, goza de ellas. Pero hermano, mi hermano, déjame llamarte esta mañana. Por favor, presta atención a estas palabras. Pero hazlo sin perder de vista que no has llegado a tierra y que tienes la labor de ser un Abraham. De guardar el mensaje del evangelio y proclamarlo de una forma en la que tú lo puedas hacer. Con tu boca, en tu comunidad, con tus vecinos, en los ministerios de la iglesia. Con tus manos sirviendo a tu iglesia local de esta manera, llamando a mi hermano para que no se desaliente, para que no abandone el mensaje de la simiente prometida. Orando con la iglesia los miércoles, a fin de que el reino de Cristo sea establecido. Poniendo las finanzas para el servicio del Señor. Mi hermano, es tiempo de vivir como Abraham. Es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Considerándonos que esta no es nuestra tierra. Sí, un peregrino puede pasar por un buen hotel de repente y quedarse ahí, pero él sabe que es momentáneo. Él no va a gastar ahí todos sus ahorros. Él no va a pedir ahí la suite presidencial. Porque va de paso, porque todavía tiene otro hotel al que llegar. Porque solo está de pasada. Mi hermano, hoy te llamo a que dejemos de vivir atados a este mundo en cuanto a cómo pasamos el tiempo, cómo pensamos en las cosas en las que entretenemos nuestra vida, cómo gastamos el dinero, cómo gastamos las fuerzas, cómo nos relacionamos con la iglesia, cómo preparas a tu familia, qué esperas para tus hijos. Hermanos, déjenme decirlo así. El autor de Hebreos los está sangoloteando a estos creyentes y diciéndoles, a ver, todas esas promesas que su padre Abraham esperaba son las que también ustedes esperan. Pero como Abraham, todavía no llegan a casa. No lo olviden. De manera que debemos obedecer lo que dice el apóstol Pablo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Pero esto digo, hermanos,
que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, se esfuma, se está yendo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que debemos imitar cómo edificaba el pueblo, según nos cuenta el libro de Nehemías, que los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y la otra empuñadura en el arma. Sí, tienes que trabajar en este mundo. Tienes que vivir en este mundo, tienes que relacionarse en este mundo. Es más, puedes disfrutar de las cosas de este mundo, pero hermano, no puedes soltar la espada un momento, sino que debes preguntar, ¿cómo puedo dirigir todas las cosas de hago a la manera de la vida de Abraham, sabiendo que soy peregrino? O sea, ¿cómo debo dirigir mi familia si somos peregrinos? ¿Cómo debo pasar mi tiempo libre si soy peregrino? ¿Cómo debo envolverme con mis riquezas si es que soy peregrino? ¿Cómo debo relacionarme con mis propiedades si es que soy peregrino? ¿Cómo debo hacer amigos si es que soy peregrino? ¿Cómo debo pasar mis vacaciones si es que soy peregrino? Hermano, Dios nos ha dado cosas para que las disfrutemos. Pero mientras lo hacemos, no podemos olvidar que somos peregrinos. Mis hermanos, aquellos que están batallando y tienen dificultad, no se desalienten. No han llegado a casa. Y no quiero dar una mala imagen de nuestro Dios. Esto no significa que esto es puro sufrimiento. Tenemos tiempos de paz. Tenemos tiempos de regocijo. Y durante los tiempos de prueba, ¿qué creen, hermanos? Déjenme leerles este pasaje, me impresionó. Vean este pasaje. En los tiempos de prueba, recuerden esto. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, en la tierra, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consistió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Oh, no me malentiendan. Hay sufrimiento, hay dificultad, pero en todo este caminar, Él nos va a sostener. Lo único de lo que nos quiere apercibir el Señor es: mi espíritu estará con ustedes, mi gracia estará con ustedes. Pero recuerden, no han llegado a casa. Todavía la herencia prometida está por venir. Mi hermano, trae el cielo más frecuentemente a tus ojos. Trae el cielo y las promesas por venir más frecuentemente, y recuerda que eres peregrino. Esfuérzate por comprender lo vano de este mundo, lo pasajero. Esfuérzate por concebir el bien del cielo, lo hermoso que es. Recuerda que el cielo solo lo puedes recibir por causa de Cristo. Y recuerda que ahora es tiempo de trabajar y obrar en la viña del Señor. Y recuerda que para esta gran obra es necesaria la comunidad de la fe, porque es difícil caminar solo, pero caminar con los hermanos de la fe hacen este caminar más sencillo. Dejaré mi último punto para la otra ocasión. Solo quiero decirles esto. Y Abraham hizo todo esto porque sabía quién lo había prometido, el que no puede mentir. Hoy recuerda, hermano, que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, y no quiero que ignoréis esto, que los
muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y entonces estaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Él renovará esta tierra. Él cumplirá su promesa, porque el que la ha hecho no puede mentir. Oremos al Señor y pidamos que nos ayude a poner los ojos en la eternidad, en lo que está por venir, y a mientras caminar como peregrinos y extranjeros. Así se dirige el apóstol Pedro a los de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Bitinia. O sea, los que no tienen patria aquí, los que la tienen en el cielo.